Si el hombre refleja a Cristo en el hogar, la mujer, ¿a quién debe de reflejar? A la iglesia. ¿Y cómo deberíamos de ser como iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios le dio una esposa a Adán? ¿Sabes cuál es el propósito por el cual Dios le dio una esposa a Adán? Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué? Ayuda idónea. La pregunta es: ¿eres ayuda idónea de tu esposo? ¿Eres esa mujer que lo anima? Porque la iglesia, ¿cómo deberíamos de ser con Cristo? Fieles a Cristo, ¿sí o no? Como iglesia, obedientes a Cristo. Tú lo mandas, Señor, no lo cuestiono. Está escrito en tu palabra, yo me cuadro a lo que dice tu palabra, Señor. Obediente a la palabra. Tenemos que ser confiados como iglesia, confiar en Dios. No estar desconfiando en Cristo, estar confiando en Cristo. Ser detallistas con Cristo. Servir a Cristo. ¿Cómo tenemos que ser como iglesia? Una iglesia que no sirve a Cristo no sirve para nada. No es iglesia. Porque la iglesia verdadera, un creyente verdadero, ya no vive para sí mismo, sino vive para aquel que salvó su vida, para aquel que nos rescató. Por lo tanto, como iglesia tenemos que ser serviciales, servir, respetar a nuestra cabeza, que es Jesucristo, honrar a Jesucristo. Y este es el propósito. Somos una ayuda idónea para Cristo. Es decir, estamos compartiendo de lo que Cristo hizo en nuestras vidas a los que no le conocen. Colosenses capítulo 3, versículo 18 habla precisamente de que mujeres, sujétense a sus esposos, honren a sus esposos. Esto es lo que la mujer debe cumplir en su rol en el matrimonio. Respetar a su esposo como la cabeza, como la autoridad que Dios les ha dado. Colosenses capítulo 3, sujetas a sus esposos. Primera de Pedro capítulo 3, del 1 al 6 habla precisamente de qué, de esa sujeción, de ese respeto a su esposo. Pone el ejemplo de Sara, la esposa de Abraham. Le dice: aún Sara, ustedes son hijas de Sara por la fe. Y Sara le decía a su esposo Señor, como dice mi esposa, con S minúscula. Sara le decía Señor a su esposo, un respeto a Abraham. Primera de Pedro capítulo 3, del 1 al 6. Tito 2, del 3 al 5. Amar a sus esposos y ser cuidadosas de sus hogares. No abandonar el hogar por sus profesiones, por sus sueños exitosos. Cuidar de su hogar. Ser ayuda idónea de tu esposo, cuidando de este hogar, defendiendo este hogar, inculcándole el amor de Dios a tus hijos. Nuestro matrimonio representa ¿a quién? A Cristo y la iglesia. El día de hoy tu matrimonio ¿a quién representa? ¿Representa tus proyectos, tus planes, o representa a Cristo? Si tienes un esposo o una esposa incrédula o incrédulo, ¿aún ahí tú crees que puedes vivir el propósito de Dios en tu matrimonio? La respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Va a ser más difícil? Por supuesto que sí. Y estamos orando por ti. Es mucho más difícil que tú estés remando sola o remando solo. Pero adivina qué, Dios te bendice a ti. Dios bendice a aquel que le obedece y le cree. Si tienes un esposo o una esposa incrédula, Dios te va a bendecir a ti. Si eres viuda y tienes hijos, enséñale el propósito por el cual Dios creó el matrimonio a tus hijos. Cumple con tu propósito como padre, que dice Deuteronomio capítulo 6. Compártele a tus hijos de quién es Dios. Dios creó el matrimonio con un propósito hermoso, y cuando caminas en el propósito por el cual Dios creó el matrimonio, adivina que vives un matrimonio pleno y feliz. ¿Por qué hay tantos chistes en contra del matrimonio? ¿Sabes por qué? Porque esa gente no conoce lo que es el matrimonio en Cristo.